Reporte 100. Le agradezco a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, que esté con nosotros esta mañana. Lenia, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, muy bien, gracias. Un saludo a usted y a su auditorio. Gracias, Lenia. Pues hoy se cumple más de una semana en algunos casos. Mañana miércoles se cumplió una semana del paro de jueces y magistrados y también del paro de trabajadores del Poder Judicial que están inconformes con la reforma judicial, fundamentalmente porque temen por sus trabajos, por sus empleos. ¿Qué les dice a los manifestantes, Lenia? Bueno, que deberían observar que finalmente se ha venido todavía más afianzando en el caso de los trabajadores de base y de confianza que no son mandos en el Poder Judicial, se ha estado afianzando todavía más en la redacción del dictamen el respeto a los derechos de los trabajadores, tanto de los derechos legalmente establecidos como de los derechos que no están en ninguna ley, pero que se les ha venido reconociendo a través de diversas prestaciones. Incluso en algunos casos se trata de prestaciones que están contrarias, que están digamos que prohibidas incluso para otros trabajadores en varias leyes, como la ley de austeridad o la ley de remuneraciones, que no permiten la contratación de seguros privados. Bueno, en algún caso, dado que no rebasan el salario o las remuneraciones de límites para personas servidoras públicas, se les ha reconocido algún tipo de seguro, y también se les ha reconocido prestaciones como fondos de ahorro, que tampoco están permitidos para el resto de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces me parece que ha habido pues un esfuerzo sin precedente y absolutamente extraordinario por parte de las y los legisladores que están discutiendo esta reforma para afianzar pues esta cantidad de derechos que no tenemos o que no tienen el resto de los trabajadores al servicio del Estado, en este caso sí para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En el caso de los jueces y magistrados, pues lo único que diría es que pues hay un pronunciamiento, los jueces, magistrados y ministros, pues formamos parte de los trabajadores de mando, trabajadores de confianza del Estado mexicano, que yo creo que pues antes de estar pensando nosotros mismos, porque así ha sido tanto el trato en la Constitución a través del artículo 123, apartado B, como en las jurisprudencias de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se nos ha dado un trato simplemente de mando. En el caso de algunas jurisprudencias incluso se nos equipara con patrones, sí, porque pues finalmente somos quienes deberíamos estar pues dispuestos a permitir cualquier tipo de reforma, bueno, y no solo dispuestos, simplemente ni siquiera tendríamos derecho de estar opinando al respecto. Nunca se había visto esto, de que los mandos de alguno de los poderes encabezaran manifestaciones para impedir reformas que nos afectan personalmente. Bueno, me parece a mí sumamente grave que en este caso pues estén anteponiendo sus intereses personales a los intereses de nuestro país. En las movilizaciones que han realizado hasta ahorita no hablan del futuro del país, no hablan de la mejora de justicia, sino exclusivamente de unos supuestos derechos adquiridos de los jueces, que no son derechos, pues son finalmente privilegios que no tiene nadie más. En el caso de los jueces, magistrados y ministros, pues se trata de funcionarios que ganan más de 300,000 pesos al mes, y eso es lo que están defendiendo y por eso se están movilizando. Y justamente pues me parece grave que incluso hasta movilicen o condicionen la asistencia al trabajo y el apoyo mismo de otros trabajadores para permanecer con estos privilegios en el Poder Judicial. No me parece legítimo, sí. Y legalmente además, simplemente no es válido. No tenemos ningún tipo de artículo
que permita este tipo de suspensiones de labores por estar defendiendo estos privilegios. Si estos jueces y magistrados, una vez que se apruebe la reforma judicial, ministra Lenia Batres, deciden no participar en el proceso de elección, es decir, simplemente irse del Poder Judicial, dedicarse a otra cosa, ¿tendrán legalmente la posibilidad de litigar? Porque tienen un impedimento legal para litigar, tienen un impedimento legal para ejercer como abogados en lo privado. ¿Se les va a permitir legalmente que puedan dedicarse a actividades privadas? Sí, por supuesto. Lo que no tienen un impedimento absoluto, pues lo sí. que no tienen es derecho pues a tener o a participar en algún tipo de conflicto de interés, sí. que es decir, en casos en los que ellos mismos pudieran haber participado, pero ellos tienen todos sus derechos constitucionales a salvo, entre ellos los derechos para ejercer profesionalmente. Sí, Lenia, ahora, ¿qué le dice? Ya vimos lo interno, lo de los trabajadores del Poder Judicial, los jueces y magistrados y los propios ministros, pero hay voces externas, la Confederación Nacional de Abogados Postulantes, la Barra Mexicana de Abogados, la Academia de Ciencias Penales, las calificadoras internacionales Fitch Ratings, Morgan Stanley, Citigroup, la Coparmex, las cámaras empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, una funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el gobierno de Estados Unidos, que han manifestado su preocupación ante la reforma judicial. ¿Qué les dice a estas voces, tanto internas en nuestro país como externas? Bueno, algunas de esas voces son las propias voces de los magistrados y jueces. De esas, bueno, ya acabo ahorita de comentar, sí. Que son parte de las propias organizaciones de abogados, que son parte de la extensión del trabajo de los propios jueces. En el caso de las calificadoras y demás, bueno, a mí me parece que incluso de la relatora de derechos, bueno, de la independencia e imparcialidad de los jueces, de la ONU, o del embajador estadounidense, bueno, en los dos que son de nacionalidad estadounidense, pues me parece un poco extraño que estén opinando contra la votación de jueces cuando en Estados Unidos en 43 de sus 50 estados la practican cotidianamente. La relatora no ha hecho una sola objeción en el caso estadounidense cuando finalmente ha hecho cientos de recomendaciones del sistema o de algún tipo de resolución en Estados Unidos. Nunca se ha referido a la elección de jueces como impedimento de un ejercicio de independencia en el caso de ella. En el caso del embajador estadounidense nunca se ha referido a esa elección como impedimento de democracia, que fue el comentario que hizo aquí, que ponía en riesgo la democracia, ni siquiera dijo por qué. Y bueno, en el caso de los dos que son finalmente voces extranjeras, yo creo que deberían ser muy respetuosos de la soberanía mexicana, igual que las calificadoras que también han hecho algún tipo de comentario, pues deberían ser muy respetuosas de los 36 millones de mexicanos que se pronunciaron en favor de la posibilidad de una reestructuración del Poder Judicial. Y más bien yo invitaría a todas las voces que se manifiestan de esa manera un tanto improvisada para descalificar, pues sobre todo quienes tienen verdadera preocupación, bueno, y las voces nacionales, porque en el caso de los extranjeros simplemente les pediría o me sumaría a quienes les exigen respeto a nuestra soberanía, pero en el caso de las voces mexicanas, si realmente tienen alguna preocupación legítima, pues me parece que están a tiempo para manifestar su preocupación en el propio Poder Legislativo. Si es legítima, como en el caso de los trabajadores, que el sindicato decidió no apoyar ese tipo de movilizaciones y más bien sumarse a las voces de apoyo a la reforma, pues me parece que también lo pueden hacer otras voces legítimas, si se trata de eso, de no defensa de privilegios, sino de la preocupación de algún tipo de las partes que conforman la reforma, que les pareciera que pudiera
no estar bien construida, pues creo que deberían manifestarlo en el propio Poder Legislativo, y creo que me parece legítimo. Hasta ahorita no lo han hecho, y más bien se trata de voces que descalifican pues sin ningún tipo de argumento pues sustancioso o fundado. Están intentando descalificar la reforma. Yo creo que México tiene todo el derecho de ensayar nuevas formas de practicar sus poderes, su forma de gobierno. Creo que estamos en un momento histórico para estar reconfigurando la justicia y al propio Poder Judicial de nuestro país. Yo en estos meses pues he constatado mucho del mal funcionamiento de la justicia mexicana. Creo que pueden estarse sobre todo pues invirtiendo mejor los más de 78 mil millones de pesos que tiene el Poder Judicial para brindarle un mejor servicio de justicia a la población mexicana. No se está haciendo, y esa es parte de la oportunidad que nos brinda en este momento la reforma. Entonces creo que estas voces pues podrían sumarse constructivamente a que cualquier resquicio que pudiera estarse teniendo, que no esté alcanzando a ver el conjunto de los legisladores, de las legisladoras, pues sea ahora cuando se repare. Sí, por lo pronto ya hay un dictamen, se está preparando el dictamen, Lenia Batres, y iríamos los mexicanos a una primera votación en junio del próximo año, en 2025, por la mitad de jueces y magistrados y también los ministros, y la segunda mitad en 2027. Así quedaría, Lenia. Y ayer Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, decía que las boletas para elegir y para votar por jueces, magistrados y ministros serían muy abultadas con nombres, y que sería no fácil hacerlo. ¿Cómo va a ser? O sea, vamos a ir a las urnas, y ¿cómo va a ser el proceso, Lenia? Pues hasta ahora lo que se ha estado comentando es que habrá una votación por circuito judicial, es decir, vamos a elegir en cada entidad federativa a los magistrados y a los jueces que nos corresponda. Hay entidades federativas que tienen muy poquitos jueces y magistrados, como Baja California Sur, que tiene 12 entre jueces y magistrados, pues es muy fácil esa elección, pero hay otras entidades, el grueso del país tiene menos de 100 jueces y magistrados, pues implica un reto logístico un poquito mayor, pues justamente a la hora de diseñar las boletas. Y los casos más complicados pues van a ser los del Estado de México, que tiene 195 jueces y magistrados, o en el caso de Jalisco, que tiene 120, en el caso de la Ciudad de México tenemos 318, me parece, jueces y magistrados. Pues aquí es donde se concentra la mayor complejidad operativa. Sin embargo, pues ya se han ensayado algunas muestras, incluso de boletas, que se estarían realizando por jueces por especialidad. Creo que es totalmente posible. De hecho, en las boletas ordinarias que tenemos en las elecciones, tenemos más nombres atrás de la boleta con las listas plurinominales de todos los partidos políticos, y ahí caben hasta la fecha, donde hemos tenido elecciones con 9, 10 partidos, y están todos los nombres de los 40 candidatos plurinominales atrás de la boleta. Entonces aquí yo creo que con que se piense bien esa parte logística, y todavía tendrán tiempo para hacerlo tanto los diputados en la parte que puedan, diputados y senadores en la parte que puedan diseñar, desde la parte normativa, pero fundamentalmente el INE pues tiene ese reto de cómo operar la elección. En esta primera votación de 2025 sí, estaríamos la totalidad de ministros y la mitad de jueces y magistrados, efectivamente, justamente por esta parte operativa. Entonces, si en el caso de la Ciudad de México pues tenemos esta cantidad de 318 jueces y magistrados, pues estarían eligiéndose 159, y obviamente que operativamente también es más sencillo, o se hace más
más operativo, más práctica esta elección. Sí, Lenia, finalmente en otro tema, la ministra Norma Piña admitió un recurso que el Partido Acción Nacional promovió ante la Suprema Corte por el tema del reparto de las diputaciones de representación proporcional. ¿Le va a entrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar el reparto de plurinominales que hizo el INE? Pues no tiene facultades electorales. La Constitución es muy clara en darle esa facultad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es el que tiene la última palabra para esa calificación. Nos están pidiendo pues la resolución, además de la contradicción de dos criterios que no tienen entre sí ninguna relación, es decir, yo no vería ninguna contradicción, porque uno se refiere a elecciones locales en los años 90, es decir, es muy viejo, sobre otra ley electoral, y el otro se refiere a un criterio que se hizo o se ha sostenido sobre dos elecciones federales con base en la normativa actual. Entonces me parece que simplemente debería uno no haberse aceptado, pues bueno, ya se aceptó, no sé por qué, y debería de inmediato, yo creo que pues mirarse en esta probable digamos que inviabilidad, pero pues ya lo estaremos en todo caso analizando si ese es el caso, pero sí me parece a mí que de entrada no habría debido observarse facultad en la Suprema Corte porque no tenemos facultades electorales. Lenia Batres, ministra de la Corte, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Muy buen día, Juan Carlos, un saludo a usted y a su auditorio. Gracias, es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres. Reporte 100.